Muy buenos días, amados hermanos, Dios les bendiga. Les saluda su hermano en Cristo, Lucas Morillo, una vez más desde este espacio a través de la red social de Facebook y de nuestro Ministerio Evangelístico Misionero Internacional Restaurador, Memir Sin Frontera por las Almas. Habíamos iniciado la transmisión, pero por alguna razón se cayó la señal. Y bueno, eso es normal. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Con un texto que se encuentra en el libro de Tesanolicenses, o la carta a los tesanolicenses, que envió el apóstol Pablo a esta gente en Tesalónica. Y vamos a tocar el punto donde el Señor Jesucristo, cuando hablo de Señor en el Nuevo Testamento, estoy hablando del Señor Jesucristo, del Dios verdadero, del Dios creador de toda esta galaxia. Este versículo, amados hermanos, con el que vamos a iniciar esta prédica en la mañana de hoy, está en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versos 5 y 6. Vamos a tocar 5 y 6. Dice así: porque todos vosotros sois hijos e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Esta es una palabra extraordinaria que el Señor nos deja acá a través del apóstol Pablo, porque Él está hablando acerca de los hijos de la luz, o sea, de los hijos que andan en luz. Aquí pareciera que se está refiriendo a un tema netamente físico, ¿no? Porque está hablando de dormir, está hablando de... Y en cierta manera sí es así, pero más allá de esto, de lo que habla este versículo, hay un discernimiento espiritual. Y es cuando la persona duerme, cuando la persona está despierta, o cuando la persona está en luz y cuando la persona está en tiniebla. Por eso el título del mensaje es Los hijos de la luz e hijos de tiniebla. Es decir, los dos. ¿Quiénes son estos y quiénes son los otros? Ahora, en este tiempo que vivimos ahora, hoy 13 de abril del año 2025, el mundo está en una permanente, digámoslo de alguna manera, en una permanente revolución. Está en un permanente apogeo, en una permanente movilización. El mundo está entre dos polos, y no es precisamente el polo norte y el polo sur, sino dos polos espirituales, polos de tinieblas y polos de luz. Hay mucha gente en esta tierra, en este mundo, en este planeta, que está en luz, que somos portadores de luz, que somos, aunque usted nos vea de una manera sencilla, humilde,
trabajando en cualquier cosa, somos portadores de luz. Como también existe mucha gente que es portador de tinieblas, portadoras de oscuridad. Bendito y glorificado sea el nombre del Señor. Ahora, si nosotros dijéramos entonces, ¿qué significa los hijos de la luz y los hijos de las tinieblas? Bueno, primero que todo, se basa en un principio espiritual y ético. Es decir, ético significa que tú debes de ser una persona con ética, con moral, con principios y valores. Eso se refiere a la parte ética. Ahora, según la tradición cristiana, los hijos de la luz son aquellos que viven guiados por la palabra de nuestro Señor Jesucristo, practicando la justicia, la verdad y el amor. ¿A quién? Hacia los demás. Eso es el principio ético y moral, prácticamente la doctrina cristiana. Porque mucha gente se ha desgregado de esto y ellos piensan que la doctrina cristiana es una falda, un vestido, un pantalón, un maquillaje, un peinado, una cuestión de esta. No tiene nada que ver absolutamente con esto. Eso es parte del pudor. Pero la doctrina real que el Señor nos enseña, que el Señor Jesucristo nos enseña, es esa práctica de la justicia, de la caridad y el amor hacia los demás. Es decir, el amor en una sola palabra al prójimo, como lo dijo nuestro Señor. Eso es la doctrina cristiana. No hay otra. Es esta, la doctrina cristiana. Pero entonces, estas personas que hacen este tipo de cosas, que buscan construir la paz y actuar con integridad, iluminados por la gracia divina. Es decir, el que actúa en este marco de practicando la justicia, la caridad, el amor hacia los demás, estas personas buscan construir la paz y actúan con integridad, iluminados por la gracia divina. Es decir, por la gracia del Padre. Bendito y glorificado sea el nombre de Jesucristo. Por otro lado, fíjense usted lo que significa los hijos de las tinieblas. Representan a quienes se dejan llevar por criterios mundanos, o sea, por cosas malas, por cosas vanagloriosas, por ambiciones personales, ese tipo de cosas. Por ejemplo, como el egoísmo, la injusticia y la explotación de los demás. Eso es una conducta que la practican los hijos de las tinieblas, los que andan en tinieblas. ¿Por qué estas personas actúan de esta manera? Porque no tienen el reflejo de la luz original, divina, en su vida. Por lo tanto, actúan conforme a quien ellos son, a donde está su alma, donde está su espíritu, donde ellos conviven, allí. De eso practican. Alabado sea la gloria del Señor. Según esta perspectiva, estas opciones generan división. Y es que esto lo podemos ver claramente. Esto genera violencia y alejamiento de los valores espirituales. Es decir, las prácticas que son el egoísmo, la injusticia y la explotación
alejan a las personas de y lo involucran o lo envuelven en una especie de estas acciones como la división, la violencia y el alejamiento de los valores espirituales. Es decir, dividen a las personas, son egoístas, son injustos y por lo tanto están entenebrecidos, como se dice. Bendita la gloria del Señor. Yo siempre he dicho que realmente creo que estamos en un momento histórico donde la humanidad definitivamente se tiene que dar cuenta dónde está caminando. ¿Dónde está caminando? ¿Qué está haciendo la humanidad hoy en día? Y esto no es que no se le haya dicho al mundo. La gente lo sabe. De hecho, el mundano lo sabe. Que hacer maldad acarrea consecuencias espirituales y físicas en la vida del ser humano. Pero la gente parece que no le importa. ¿Por qué? Porque están sumergidos, según sus perspectivas, en el egoísmo, en la injusticia y en la explotación de los demás. Cuando una persona es injusta, cuando un sistema es injusto, explota sin compasión a los demás. Cuando un sistema es egoísta, no quiere nada para los demás, por eso se generan las grandes mayorías de pobreza, pobrezas extremas, de necesidades por todos lados, porque existe un egoísmo donde unos pocos toman prácticamente el control de todo y como ellos son egoístas, ellos no quieren que nadie más tenga lo que ellos tengan, que nadie más posea lo que ellos poseen, pero no se dan cuenta que están sumergidos en una oscuridad, en una tiniebla, que su mente, su corazón, su alma está entenebrecida y no lo reconocen por mucho que lo oigan, por mucho que se les diga, por mucho que se les hable, no lo entienden. Es decir, parece que se cumple esa palabra que dice que les será dado un espíritu de error. Pero sin embargo, el Señor Jesucristo, entre todo el amor que Él representa y la compasión, todavía les da esperanza, todavía les da oportunidades. Porque si en este mundo no ha ocurrido algo donde que sea algo terrible para la humanidad, es porque el Señor Jesucristo tiene, como se dice, el control de todo y cuanto sucede en esta galaxia. No solamente aquí en el planeta Tierra, en todos los planetas. Bendito y glorificado sea su nombre. Entonces, esto relativamente, y viéndolo desde un punto de vista espiritual, es dañino para el hombre. Cuando el hombre, hablando del género humano, se vuelve egoísta, se vuelve injusto, es decir, el egoísmo conduce a la injusticia, porque el egoísmo es como algo propio, es como una esencia, la esencia de una persona. Esa persona dice, bueno, yo todo lo quiero para mí. Yo no quiero que nadie más tenga derecho a nada, sino yo. Y eso
eso lo va convirtiendo a él en una persona individualista, lo va encerrando, lo va envolviendo en una tiniebla, en una oscuridad espiritual, que entonces comienza a actuar con injusticia. ¿Por qué? Porque tiene una esencia egoísta, egocéntrica, de él y nada más para él. Y los demás, que se averigüen como Dios los ayude. Bendito sea el nombre del Señor. Y lo más triste de esto es que esto se puede contemplar dentro de los templos que dicen que adoran al Señor. Son pocos los que hacen la obra del Señor de verdad. Y sí hay gente que la hace. Y que Dios los ayude y los bendiga y les multiplique todas sus bendiciones. Pero hay gente que no actúa de esa manera. Hay gente que actúa con estos principios, aun cuando dicen que son líderes o que la gente los elige como líderes, como pastores, como ministros, como todo aquello, como presidentes de un concilio, pero en su mente, en su corazón, existe el egoísmo, la injusticia y la explotación de los demás. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces mucha gente de esa se sube en un altar y comienzan a insultar a los que ellos llaman mundanos, a la gente que supuestamente no conoce al Señor, o que no se le ha hablado la palabra del Señor, o que son gnósticos, bendito el nombre del Señor, o agnósticos, y sencillamente ellos se jactan prácticamente insultando a esta gente cuando ellos están en situaciones peores, porque supuestamente ellos están en la luz. ¿Y cómo una persona que esté en la luz puede decir estas cosas? Entonces allí, cuando se dice que en esto conoceréis los hijos de la luz y los hijos de las tinieblas. Bendito y glorificado sea el nombre del Señor Jesucristo. Por eso, cuando se creó, que el Señor creó todo, que el Padre Creador creó todo, valga la redundancia, Él lo primero que hace es, sea la luz. Sea la luz. Y la luz fue. Y vio Dios que la luz era buena. Y entonces separó la luz de las tinieblas y llamó a la luz día y a las tinieblas noche. Estos son nombres que se le dan a estos dos polos, el día y la noche, pero realmente es la luz y tiniebla, luz y oscuridad. Entonces cuando el Señor dice sea, no está diciendo creó Dios las lumbreras o la lumbrera mayor, no, está hablando de otra cosa. Dice sea la luz, y la luz se hizo, la luz fue. Está hablando de quién era Él y quién Él creó en ese momento. El mismo que dice en el Nuevo Testamento, yo soy la luz del mundo, y el que en mí está no andará en tinieblas. Ese mismo que fue creado allá en el Génesis. Bendito y glorificado sea la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Por eso Él dice, yo salí de Él y he venido, fui enviado por Él y salí de Él. Es decir, yo salí. Por eso en el Génesis dice, y fue la luz. Bendito y glorificado sea el nombre de Jesucristo. Entonces, la luz la portan aquellas personas que son
como se dice, portadores o discípulos reales del Señor Jesucristo. No se crea usted que los discípulos del Señor Jesucristo fueron solamente los 12. No, no, no. El Señor pudo decir, estos y también hay otros. Es decir, los 12, pero también hay otros que no están dentro de ustedes. Y habrán otros seguramente que estarán en las futuras generaciones llevando mi mensaje que estamos llevando hoy ante ustedes. Bendito sea la gloria del Señor. Aleluya. Entonces la tiniebla espiritual es un concepto que simboliza la ausencia de la luz divina. Esto es algo extraordinario, hermanos, porque cuando una persona está ausente de la luz divina, es decir, del bien, de Dios, personalizándolo en Cristo, alabado sea su nombre, que todo esto simboliza la parte o la esencia espiritual, las tinieblas espiritual o la tiniebla espiritual es un concepto que simboliza la ausencia de luz divina en la vida de las personas. Es decir, las personas que andan en oscuridad o que andan en malos pasos o que andan haciendo cosas indebidas o que andan cometiendo todo tipo de delito, están actuando bajo la sombra de la oscuridad. Están entenebrecidos. Muchas veces son atacados en su mente, por supuesto, porque primero todo es acá. Todo llega a la mente, pensamientos, ideas y ese tipo de cosas. Y las personas que están en este medio, en la oscuridad o en las tinieblas, siempre van a maquinar cosas que son malas y que perjudican a los demás en vez de proveerles bien. Ahí está la diferencia de lo que es las tinieblas o lo que es la ausencia de la luz divina en la vida de una persona. En términos bíblicos, dice que representa el estado de separación de Dios, marcado por el pecado, es decir, por las malas acciones, por los delitos, por las cosas malas que las personas hacen en su día a día, y prácticamente la ignorancia espiritual y la falsa dirección moral. Todo esto lo envuelve la sombra de las tinieblas. Las tinieblas espirituales pueden llevar a confusión, desesperanza y una vida alejada de los valores y principios que promueven la paz y la justicia. Eso es algo real. Eso es algo verdadero. Vamos a repetir este párrafo porque está interesante. La tiniebla espiritual es un concepto que simboliza la ausencia de la luz divina en la vida de la persona, o de una persona o de las personas. En términos bíblicos, representa el estado de separación de Dios. Es decir, que cuando la persona está cometiendo cosas, delitos, maldades, no se crea, como se dice, no se llame engaño a usted mismo. Si usted está viendo a una persona que está actuando mal, haciendo maldad, usted dice, no, pero esa es una persona de Dios. No, esas son cosas que pueden pasar porque
él es humano también. No, señor. Una cosa es que uno cometa errores, porque eso sí es de humanos, y como dice el adagio, pero corregirlo es de sabios. Y no quiere decir que los hijos de la luz no cometamos errores, porque por eso se llaman errores. Error es una cosa y un hecho pensado es otra, muy diferente. Usted puede decir, oye, yo voy a hacer esto contra fulano, o voy a maquinar esto, lo voy a manejar así, lo voy a hacer asado, hasta que lo haga caer o lo destruya. Ese es un hecho pensado, meditado, premeditado, estudiado. Sin embargo, cuando es un error, usted fue y hizo lo que hizo pensando que lo estaba haciendo bien. Pero resulta que cuando se revisa el asunto, está mal, porque hizo algo que no debió hacer. Pero no fue porque usted dijo lo voy a hacer al propósito, lo voy a hacer intencionalmente para perjudicar X, Y, Z. No, fue un error porque usted no se dio cuenta, y por eso se le llama error. Y es muy diferente un error a un hecho pensado. Ahora, que la persona cuando está metido en el problema, cuando se descubre a sí mismo que ya no tiene qué excusa hacer, entonces termina diciendo, no, fue que cometió un error. No, usted no cometió error. Usted ya lo hizo paso por paso. Fue un hecho planificado. No fue algo que le ocurrió así. Usted fue y hizo aquello y ya. No, no, no. Usted lo pensó, lo meditó, lo maquinó y lo puso en práctica, lo puso por obra. Bendito y glorificado sea el nombre del Señor Jesucristo. Entonces, este tipo de cuestiones, de maldades y todo esto que se hace premeditadamente, lo causa el estado de separación del Dios verdadero, es decir, de la luz. Aquí vemos claramente que podríamos decir, cuando la persona cae en este tipo de situaciones de maldad, de conspirar, de hacer cosas malas contra alguien o muchos, está actuando desde la oscuridad, aunque nombre a Dios, aunque nombre a Jesucristo, aunque diga lo que diga, pero dentro de él, en su alma, está la maldad. Entonces, por eso es que el Señor dice, no se dejen engañar. Es decir, Él nos hace la alerta y dice, no se dejen engañar. Hay otra palabra que no recuerdo exactamente el versículo donde dice, creo que es el apóstol Pablo que dice, no se dejen llevar por palabras lisonjeras o por lisonjas. O sea, ¿qué es lisonja? Lisonja es aquel que llega, ay, hermanito de mi corazón, de mi alma, y lo abraza y lo talla, y lo que lo estés preparando para darle la estacada después. Pero eso, los hijos de la luz saben y se dan cuenta cuando es verdadero y cuando es falso también. Bendito sea la gloria del Señor. Por eso que el Señor Jesucristo nos hace el llamado y nos dice, anden como hijos de luz. ¿Cómo andan los hijos de luz? Bueno, los hijos de luz andan con su frente en alto, andan no como personas que no han pecado nunca, ni han cometido pecado, o que no pequen, o no cometan alguna falta, porque eso es realmente lo que es pecado.
Bendito el nombre del Señor. Sino como esas personas que tienen más allá de la fe, tienen la convicción y la esperanza de que le sirven a un Dios real, a un Dios verdadero, a un Dios vivo, a un Dios que oye, a un Dios que socorre, a un Dios que hace maravillas. Y ese Dios es el Padre Creador, de donde provino Jesús, de donde salió Jesús, el que envió a Jesús, o el que envió a Yahshua, porque el nombre del Señor es Yahshua o Yahshua, que significa Salvador. Bendito el nombre del Señor. Entonces, la tiniebla espiritual, vamos a repetirlo, es un concepto que simboliza la ausencia de luz divina en la vida de una persona. El término bíblico, o en términos bíblicos, representa un estado de separación de Dios. Está en la oscuridad, está separado de Dios, no tiene a Dios, pero no tiene al Dios verdadero, porque hay muchos dioses. Pero el Señor Jesucristo dice que yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Nadie viene al Padre si no es por mí, porque Él mismo es el Padre. Él es el camino. ¿El camino a qué? Él es el camino de la verdad. Él es el camino de la esperanza. Él es el camino de la vida, de la verdadera vida. Aquí solamente estamos en una pasada nada más. Aquí estamos como peregrinos. Nosotros realmente, yo he entendido que la vida acá, en este planeta, es pasajera definitivamente, para volver de nuevo a la vida original. Por eso yo creo que cuando se habla que el Señor le dice al Padre, los que me distes, a estos los cuidé, y los que creyeron en ti, los guardé y los guardaré, y no te pido que los libres que los quites del mundo, sino que los libres de las maldades del mundo. Es decir, que los libres de la oscuridad. ¿Por qué? Porque los hijos de la luz siempre van a ser atacados. Vamos a ser atacados por las tinieblas. Pero nosotros tenemos a un guía. Tenemos al mejor guía del ser humano. Nosotros tenemos a Cristo encarnado en nosotros. Es decir, el Espíritu Santo que nosotros llamamos el Espíritu de Dios es el mismo Cristo en nosotros. Por eso el cristiano no es cualquier cosa. No es como decir en algunos términos, yo soy evangélico, o yo soy cristiano, o yo soy católico, yo soy cualquier religión. Pero el ser cristiano es algo diferente, definitivamente. Porque abarca todo lo que conlleva a la luz, lo que tiene la luz, el contenido de la luz, lo portamos los cristianos. Y parece mentira, pero hay mucha gente que no conoce, por decir algo, de la teología y de todo este tipo de cosas, y sin embargo son personas cristianas. ¿Por qué? ¿Cómo dice usted eso, hermano, que hay personas que no conocen de Dios y son cristianas? Seguramente habrá
alguno que diga, ¿cómo es posible, hermano, que usted va a decir que hay gente que no va a las iglesias y que es cristiana? Pues déjeme decirle que sí los hay. Porque el Señor mismo nos dice, por sus frutos los conoceréis, no por lo que digan, es por lo que son, es por lo que hacen, es por las acciones que hacen. Mucha gente juzga a los demás. Un ejemplo muy sencillo. Una persona de calle. Y hay alguien que tiene dinero y pasa por la calle y se consigue a esta persona. Y ver a esa persona en esa condición, a esa persona, aunque tenga el dinero que tenga, aquello le conmueve, aquello le hace, le constriñe su corazón. Y dice, Dios mío, pero ¿cómo es posible que esta persona esté así? Y lo llama, oye, ven, ¿por qué andas así? ¿Qué pasó? Cuéntame. Y las personas muchas veces le cuentan lo que les sucedió, porque a ellos no se les olvida la causa que los llevó a esa vida. Y a veces lo dicen y lloran. Y esa persona que de repente anda en un tremendo carro, anda bien trajeado, bien perfumado, se baja del carro y abraza a esa persona que anda en un estado andrajoso, sucio, hediondo, pero a él no le importa. ¿Por qué? Porque su esencia es ser cristiano. O sea, es decir, pertenece a la luz. Pertenece a la luz. Aunque ande con el mejor traje, en el mejor carro, en el mejor yate, en el mejor avión, pertenece a la luz. Es de la luz. Por eso es que el Señor nos dice, por sus frutos los conoceréis. Porque había mucha gente que no, que Señor, que no sé qué, que no sé qué más. Y el Señor sencillamente dice, no se preocupen, no se preocupen. Porque yo sé que este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y eso es lo que está ocurriendo hoy. Hay mucha gente que habla de Dios, que habla de Cristo, que esto, que lo otro, que yo esto por acá, que yo esto por allá, pero su corazón está lejos del Señor. Es decir, no es por lo que tú hables, es por lo que tú hagas. Y ahí hay una fuerte contradicción, porque hay una palabra que dice, no es por obras para que nadie se gloríe. Eso es cierto, no es por obras. Pero también el Señor nos dice, por su fruto los conoceréis. Es decir, tú tienes que hacer algo que son los frutos del Espíritu. O sea, algo tienes que hacer. Si tú ayudas a una persona, si tú haces algo bueno, algo bonito a otra persona, estás ayudando a tu prójimo. Entonces quiere decir que estás practicando mi doctrina, y eso para mí vale más que cualquier palabra. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, marcados por el pecado, los hijos de las tinieblas o de la oscuridad andan en su mundo haciendo maldad.
Y esto no solamente lo hace la gente, porque hay una cosa que la gente piensa también, que dice que no, que la gente mala son esa gente, hijos de los pobres, porque siempre los culpables eran los pobres. No, esos son unos muertos de hambre que andan robando por allí, que tal, que no, señor. Porque los hijos de los ricos y los mismos ricos, esos que están en esa condición de egoístas, injustos y explotadores, son peores. Porque esos roban a miles, a millones, dañan. Bendito el nombre del Señor. Pero esta gente está marcada por el pecado. La ignorancia espiritual y la falta de dirección moral los envuelve, porque la tiniebla no los deja ver eso. Y después se van contra la moral más bien y dicen, no, que hay gente que predica de moral, que no sé qué, que eso no importa. Que claro que sí importa. Porque es como que yo hable de Cristo inmoralmente siendo un inmoral. O yo me haga ver como un cristiano cometiendo inmoralidades por todos lados, cometiendo maldades por todos lados, robando, haciendo de todo lo malo, de todo lo de las tinieblas, y vengo a decir que soy cristiano. Es que allí el Señor no se equivoca cuando dice, por su fruto los conoceréis. Si tú haces buenas obras, o sea, cosas buenas, estás en luz. Si tú haces cosas malas, cosas perversas, dañinas, estás en tinieblas. Eso es tan sencillo como eso. Bendito el nombre del Señor. Las tinieblas espirituales pueden llevar a confusión, desesperanza y una vida alejada de los valores y principios que promueven la paz y la justicia. ¿Por qué usted cree que hay gente que promueve la injusticia? Hay gente que promueve la violencia. Es como, por ejemplo, una marcha. Vamos a poner un ejemplo sencillo, una marcha o una protesta, algo donde incluya pueblo. Si alguien no está conforme con algo, puede protestarlo porque es libre de hacerlo, puede manifestarlo, pero respetando las leyes y la constitución de los países. Eso es así. Ahora, cuando las personas hacen este tipo de actos con maldad, con astucia, con trampa, con esa oscuridad, esa tiniebla, ellos siempre van a promover algo contra la justicia. O sea, que ellos están promoviendo la injusticia. Pero la disfrazan, usted los escucha nombrando a cuantos santos les pasa por la mente. Pero no es una cuestión real, es decir, que ellos la tengan en ellos, que la practiquen, sino para que la gente les crea. Pero dime qué haces. Del hablar al hacer. Lo que las personas dicen debe ser conocido por alguien como lo que hace. Lo que las personas hacen
muchas veces nadie lo sabe, porque ellos lo maquinan en secreto para dañar, para causar maldad a otros. Y eso promueve el alejamiento de la paz y la justicia entre los pueblos. ¿Por qué? Porque hay división, hay maldad, hay empeño en hacer maldad. Bendito el nombre del Señor. Alabado y glorificado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, si nosotros vamos al Evangelio de Juan, donde dice: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Juan 8:12. Esto lo dice el Señor Jesucristo en persona. Él dice: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Esto significa mucho para la vida del cristiano. La idea de que la luz de Cristo puede disipar las tinieblas espirituales, guiando a las personas hacia la verdad y la salvación en Él. Porque es lo que hace esto. Las personas de luz, las personas de Cristo, portamos una luz. Esa luz no es nuestra, es puesta. Quizás algunos nacimos o nacieron con ella, otros fueron escogidos después de su nacimiento. Porque esa luz representa al mismo Cristo. Esa luz, ese resplandor, esa luz hermosa representa la verdad. Esa luz representa el Espíritu de Dios. Representa que no hay tiniebla en usted ni en mí, sino que hay luz. Alabado y glorificado sea el nombre del Señor. Si nosotros vemos en la palabra, por ejemplo, hijos de la luz y hijos de tinieblas, pudimos leer en 1 de Tesalonicenses 5:5. Vamos a repetirlo nuevamente. Porque todos vosotros sois hijos e hijos de luz, o hijos del día. El día representa luz. No somos de la noche ni de las tinieblas. O sea, el que está en Cristo no es de la oscuridad. En Cristo, el Cristo profundo, el Dios verdadero, no anda en oscuridad. Anda en luz. También nos dice una palabra en Lucas 16:8. Lucas 16:8. Dice así: y habló al mayordomo malo, y habló el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de la luz. Vamos a repetirlo porque esto está interesante. Evangelio de Lucas, capítulo 16, verso 8. Y habló el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente.
porque los hijos de este siglo, perdón, son más sagaces en el trato. Escuche, en el trato. No es que sean más sagaces en términos espirituales, en inteligencia, en bondad, en amor, en compasión. No, 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 no. Está hablando en el trato con sus semejantes que los hijos de la luz. ¿Acaso no es eso una realidad? Usted conoce a un cristiano y el cristiano es una persona que es prudente. No se mete donde siente que no es bienvenido. No hace cosas indebidas. Nunca le gusta despertar sospechas o que alguien lo vea como que, no sé, parece que es o parece que no es. El cristiano no quiere decir que sea una persona aburrida. El cristiano es una persona más bien alegre. Es una persona que le habla, que echa sus chistes, que se ríe, que busca la forma de que esa luz esté donde Él está. Porque esa luz, amado hermano, trae conexión con la alegría, con la simpatía, con la empatía, con todas esas cosas que son vitales en la vida de los seres humanos. Trae como una conexión, porque es algo que está en Él. No es que sea la persona, es lo que hay en Él. Y de eso nadie se puede creer dueño, porque ese es el problema de muchos que fracasan en la vida como cristianos, porque ellos creen que el cristianismo es otra cosa. Entonces dicen, no, yo voy a crear, voy a irme a tal lugar porque allí hay dinero. Voy a predicar porque yo en esta prédica tengo que traerme no sé cuántos miles. O voy a hacer una campaña porque en esta campaña yo tengo que embolsillarme tantos miles. Entonces lo está haciendo por el dinero, no lo está haciendo por la luz que lleva adentro. Entonces no tienes la luz. Lamentablemente, no tienes la luz. Bendito sea el nombre del Señor. Y cuando el Señor nos habla acá, esto que dice, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de la luz, está diciendo, mira, esos tipos, esos tramposos, esos maliciosos porque andan llenos de malicia, de maldad, son sagaces para hablar, son personas que, caramba, tienen una facilidad de lenguaje y te meten por acá y te hablan por aquí, te sacan por acá, mire que esto, que lo otro, que no sé qué, cuando vienes a darte cuenta, te convence. En eso, precisamente es que habla el Señor. Porque los hijos de este siglo son más sagaces, es decir, son más rápidos, son más, como se dice, más pila. Eso que llaman ser pila, eso no es muy bueno que se diga. Porque el que es pila para todo. Son más sagaces en el trato con sus semejantes, es decir, en el trato con su prójimo, con las demás personas. Es más sagaz, más hábil, es más habilidoso que los hijos de la luz. Como dije, porque los hijos de la luz raramente somos alborotados. Somos así, salta para allá y salta para acá. No. Somos personas que, no sé, hay algo que no nos permite hacer eso. Y no es que nosotros nos neguemos o nos esforcemos por no ser así, sino que es nuestra esencia.
la que nos hace ser así. Bendito y glorificado sea el nombre del Señor Jesucristo. Entonces, así nos dice esa palabra en Lucas 16, 18. Entonces, nosotros no vamos a pensar, y en esto hay que ser muy cuidadosos, porque hay gente que dice, no, yo soy avispadito, a mí nadie me va a venir con estas cosas porque yo soy más pila, dice. Pero si el mismo Señor Jesucristo ha dicho que los hijos de este siglo son más sagaces en cuanto al trato con las demás personas que nosotros que somos los hijos de la luz, es porque es real, no son inventos, lo está diciendo Él, y lo escribió el apóstol Lucas. Bendito y glorificado sea el nombre de Jesucristo. Volvemos a 1 de Tesalonicenses 5:5. Porque todos vosotros, es decir, todos ustedes, decía el Señor Jesucristo, hablándole al pueblo, o el apóstol Pablo a través de la carta hablándoles entonces a los tesalonicenses, en Tesalónica, como un trabalengua, ¿no? Tesalonicenses se le llaman a los que vivían en Tesalónica. Porque vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Pero ustedes, hermanos, no están en tinieblas como para que aquel día los sorprenda como un ladrón. ¿Qué quiere decir el Señor acá, el apóstol Pablo, en esta palabra? Pero ustedes, hermanos, está hablándole a los cristianos, ustedes, hermanos, no están en tinieblas como para que aquel día los sorprenda como el ladrón. El día que habla Pablo acá es la venida del Señor, o lo que se llama el levantamiento de la iglesia, de la gente de Cristo, pues. No es de la iglesia que el Señor va a levantar los templos hechos de bloque y todo este tipo de cosas. No, eso no está en los planes del Señor. La iglesia de Jesucristo es usted y soy yo. Esa es la iglesia que el Señor va a levantar. Ahora, el apóstol Pablo nos dice, mire, hermano, ustedes no andan en tinieblas para que los sorprenda la venida del Señor. Es decir, el que es cristiano tiene que estar preparado que cuando el Señor venga, vino y se fue y punto. Ay, no, que me sorprende. No, el sorprendido va a ser el que anda en oscuridad. Por eso el apóstol dice, pero ustedes, hermanos, no están en tinieblas, como para que en aquel día lo sorprenda como un ladrón. O sea, ¿qué pasa, pues? Ustedes están en Cristo, la luz de Cristo está en ustedes, está en vosotros. Entonces, ¿cómo van a estar? No, que si viene y entonces y me quedo. No. Si usted anda en luz, no se va a quedar porque nada lo va a sorprender. Usted sabe lo que va a pasar. Pero ustedes, hermanos, no están en tinieblas como para que aquel día los sorprenda como un ladrón. Y el amo elogió al mayordomo. Aquí volvemos al verso que dimos en Lucas 16:8. Por haber actuado con tanta sagacidad, pues el trato con sus semejantes, los hijos de este mundo, son más sagaces que los hijos de la luz. Es decir, hermano, no se llama engaño.
Hay gente en este mundo que, y tenemos que aceptarlo, que son más pilas que nosotros. De eso no hay duda. Y eso yo lo sé. Yo lo asumo, yo lo sé, lo reconozco. Eso no hay duda. Son más pilas. Son más sagaces. Pero nosotros sabemos en quién estamos. Sabemos quién es el que nos sostiene a nosotros. Bendito y glorificado sea el nombre del Señor. Efesios nos tiene una palabra muy tremenda, también dada por el apóstol Pablo a los que vivían en Éfeso. Por eso se le dice a los efesios. En el capítulo 5 vamos a leer así tal cual como está escrito. Dice el apóstol Pablo a los efesios: sé pues imitadores de Dios como hijos amados. Ahora, escuche esto. ¿Por qué el Señor, por qué Pablo le dice a los efesios, que sean imitadores de Dios? Porque Pablo conocía a Dios. Pablo conoció a Cristo. Bendito el nombre del Señor. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor. Escuche, los que imitamos a Dios, para que no se confunda, porque la gente a veces cree que las personas que aman a Dios, o que imitan a Dios, o que imitan a Cristo, son tontos, o son dejados, o son fáciles de engañar. No es así. A veces que alguien tiene alguna intención contra nosotros y ya nosotros lo sabemos. Nosotros ya lo sabemos. Y no es que uno lo sepa para contender. Que este es el error que mucha gente comete. Como vio y sintió en el espíritu que esta persona tiene algo contra él, entonces yo voy a arremeter contra él. No. Es todo lo contrario. Cuando el espíritu, cuando Cristo nos revela que hay alguien que está contra nosotros, ¿qué debemos hacer nosotros? ¿Le vamos a ir a golpear o a insultarlo? No, al contrario, lo vamos a tratar con mucho cariño, con mucho amor, porque de eso se trata. Y esa persona, entienda esto, no va a reconocer su error, quizás ni se lo diga a usted, que yo tenía pensado hacerle esto, que tal, no, porque a lo mejor no se lo va a decir. Pero dentro de su corazón, en su mente, la palabra que usted le diga, que las dice el Espíritu, van a tratar con él. Y esa persona sencillamente va a dejar de persistir en ese propósito que tenía contra usted. O sea, se va a alejar de eso, va a decir, no. Oye, ¿verdad? ¿Qué estaba haciendo yo, Dios mío? Y quizás esa persona llegue a su casa, a su cuarto y llore, se arrodille, le pida perdón a Dios. Dios mío, perdóname lo que yo tenía pensado hacer contra ese hombre o esa mujer. Perdóname. Quizás nunca se lo diga a usted en su cara porque tiene vergüenza también. Pero va a ir ante Dios y le va a pedir perdón por lo que pensaba hacer contra usted. Eso hace la luz
que tenemos nosotros los cristianos. Entonces, ¿cómo la manifestamos? ¿Cómo la damos a conocer? El andar en amor, como también Cristo nos amó a nosotros. Y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Bendito el nombre del Señor. Entonces, los hijos de la oscuridad, el Señor les dice, a través de Pablo, pero fornicación y toda inmundicia o avaricias, o sea, estas son cosas que están y se manejan en la oscuridad. Fornicación, toda avaricia, toda inmundicia o avaricia, ni aún se nombre entre vosotros como conviene a los apartados del Señor. Dice a santos, pero santo es el que se apartó del mal. Ni palabras deshonestas, o sea, palabras engañosas, ni necedades, o sea, tonterías, cosas que no tienen ningún valor, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. O sea, cosas buenas, cosas que eleven el espíritu, cosas que nos nutran, cosas que alimenten el alma. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Lo dice el apóstol Pablo. Una persona que sea fornicario no es solamente aquel que tiene su esposa y va y se acuesta con otras mujeres. No, fornicario es el que practica la fornicación en todo. Todo, porque para todo hay fornicación. Usted puede tener un socio de un negocio y usted llega y se alia con otro en secreto. Usted está fornicando, porque está violando un principio que usted tiene con su socio y está haciendo negocios a espaldas de él con otro. Eso es fornicación. Pues si no lo sabía, creo que usted debe conocer un poco de esto. O inmundo, o sea, que anda en inmundicia, que anda cometiendo crímenes, cosas atroces, suciedades. De eso se trata, de suciedades, cosas perversas. Avaro, una persona que es avaricioso, que todo lo quiere, es como el egoísta. Eso van juntos. Todo lo quiero para mí, que nadie más se quede con nada. Revisen a todo el mundo que no tenga nada, que todo tiene que ser para mí, porque yo soy el que tengo que manejar todo. Eso es ser una persona avariciosa, avaro, que es idólatra. ¿Idólatra de qué? De un muñeco, de un santo. No, señor, nada más de eso no es idólatra. Puede ser idólatra del dinero, de eso mismo, de la avaricia. La persona que es avariciosa, eso es su ídolo, el ser avaro o avaro. Ninguno de esos tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, es decir, no te dejes engañar con palabrerías, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Es decir, por palabras vanas. ¿Qué son palabras vanas? Bueno, cosas que no tienen ningún valor, no tienen nada significante, no tiene una esencia de nada. No seáis pues partícipe con ellos
Esto lo dice el apóstol Pablo a los efesios, dándoles un consejo: que no se revuelvan, como se dice, con los hijos de la oscuridad. Es decir, tú como cristiano, vamos a suponer un ejemplo. Llegues y te digan unos tipos que tú los conozcas que son ladrones de bancos o cuestiones de esas. Y es un ejemplo. Y lleguen y te digan: oye, hermano, varón, ven. ¿Qué fue, varón? Mira, varón, tenemos un negocio por ahí que queremos hacer esto, pero necesito que nos acompañes para que, tú sabes, ores por nosotros ahí, tal, qué sé yo. Vamos, pues, vamos. Te estás ligando con la oscuridad. Estás siendo parte de ella. Es decir, en vez de tú reflejar la luz y disipar las tinieblas te arroparon a ti. Te cubrieron por completo y te fuiste a cometer maldades con los hijos de las tinieblas. Ahora, dice Pablo: porque en otro tiempo eras tinieblas. Es decir, antes que nosotros descubriéramos la maravillosa idea y la bendición de conocer al Cristo verdadero, al Dios verdadero, al Cristo profundo, nosotros estábamos en tinieblas. Aunque digamos, yo tuve 30 años en el Evangelio, pero andaba en tiniebla igual. Yo tengo 50 años en el Evangelio, pero andaba en tiniebla. No había conocido al Cristo verdadero, al Dios verdadero. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora soy luz en Jesucristo, en el Señor, en Dios. Entonces, andad como hijos de luz. Porque el futuro del Espíritu es toda bondad, justicia, porque el fruto, porque el fruto del Espíritu es, escuche, los frutos del Espíritu. Esto tiene que tenerlo el que anda en luz, el que dice ser cristiano. El fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Esas tres cosas: bondad, justicia y verdad. O sea que primeramente usted tiene que ser una persona bondadosa, una persona buena gente, como se le llama, una persona que ve la necesidad del otro y lo socorre en lo que pueda también, ¿no? Porque a veces que no tenemos nada ni cómo ayudar a los demás, pero si tuviéramos, lo hiciéramos de todo corazón. Eso es uno de los frutos del Espíritu. En toda bondad, sé bondadosos en todo. Justicia, o sea que tienes que ser una persona justa. No puedes andar con tramposerías con los demás, no puedes andar tendiéndole trampas, no puedes andar estafando a la gente, no puedes andar metiéndole mentiras a la gente. Eso es ser justo. Y verdad, por supuesto que va enlazado con la justicia. La justicia y la verdad y la paz son tres cosas fundamentales también. Cuando tú haces justicia, significa que andas en verdad. Esta es una persona justa, es una persona en verdad. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. O sea, cuando una obra infructuosa de las tinieblas, así como el ejemplo que yo les ponía de los tipos que te convidaban, repréndelas. O sea, repréndelas es decir, porque no es, ahí no habita Dios por ningún lado, ahí está la oscuridad. El amo de la oscuridad todos sabemos quién es. Entonces,
A ese es que hay que reprender. Reprendo ese demonio de robo, de esas cosas infructuosas que tienen esos muchachos. Y lo firma en el nombre de Jesucristo. Esa es la firma. Para toda oración e intercesión que usted haga, tiene que ponerle la firma del Dios hecho hombre, Yahshua, el Cristo. Entonces, dice reprenderlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Lo mismo que yo le estaba diciendo. Vamos a repetir este versículo que está muy interesante, el 11 y el 12. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. O sea, eso es una vergüenza hablar de lo que esa gente hace en secreto. Miren lo que hicieron, que robaron esto por acá, que no sé qué, que cometieron esto, que violaron a no sé quién, que bendito sea Dios. Eso da vergüenza hablarlo. Bendito la gloria del Señor Jesús. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. La luz es lo que manifiesta todo. Usted, pongo un ejemplo. Vamos a suponer, usted tiene una habitación. Y usted apaga la luz. Usted tiene por allí una computadora, tiene su ropero, tiene sus cosas, tiene su aire acondicionado, tiene todo lo que usted sabe que está dentro de esa habitación. Y usted prende la luz y ve todo, dónde está cada cosa, dónde está esto, dónde está lo otro, dónde está este botoncito, dónde está esto para encender esto, para apagar esto, todo eso usted lo sabe. Pero es viéndolo, porque está la luz, ¿no? Pero haga un ejemplo y apague la luz. Y entre a ese cuarto con la luz apagada, a ver si va, como le dice, criollamente, atinar de tocar el botoncito para prender el aire, de tocar el botoncito para apagar aquello, o el botoncito para prender la misma luz. Primero tiene que palpar más o menos lo que usted sabe dónde está, y va tanteando hasta que, aquí está el interruptor, pácata, prendió. Pero usted no va a llegar justamente donde está el interruptor y ponerle el dedo como lo hace con la luz prendida, porque no lo puede hacer. Es totalmente diferente. Bendito sea la gloria del Señor. Entonces, él dice Pablo, mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz, o sea, la luz es lo que evidencia todo, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Es decir, lo que dice el apóstol Pablo acá es, tú que andas en oscuridad, tú que andas en la perversidad de la maldad, levántate porque estás dormido espiritualmente, para que te alumbre la luz que es Cristo Jesús. Alabado y glorificado sea el nombre del Señor. Y dice, mirad pues con diligencia cómo andéis. O sea, ten cuidado cómo andas. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios. O sea, el necio es una cosa que anda chocando con todo el mundo y porfiándole a todo el mundo. No andes así como ellos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Bendito y glorificado sea el nombre del Señor Jesús. Entonces, amados hermanos, ya para culminar, el mundo de hoy está entre esos dos polos,
gente que está en la luz y que quiere que todo el mundo esté en luz, haciendo cosas extraordinarias para que vivamos en luz, y otros que hacen todo lo contrario para tratar de sumergirnos en su oscuridad. Nosotros tenemos que tener claro, amados hermanos, que en este tiempo, cuando uno analiza la geopolítica mundial, aquí hay un empeño terrible de los que quieren sumergir al mundo en oscuridad y que buscan provocaciones, que buscan crear un conflicto mundial o una tercera guerra mundial, porque, como dije al principio, son personas avaras o ávaras, avariciosos, injustos, que no les importan los seres humanos, son explotadores. A ellos no les interesa eso. A ellos les interesan sus riquezas y sus grupos. Pero también hay otro grupo que ejerce el grupo de la luz, que resisten contra los ataques de esos que están en oscuridad. Solamente resisten, porque los provocan a cada rato, a cada momento, a cada hora, a cada segundo. Sin embargo, ellos resisten y resisten, porque ellos quieren ver la luz verdadera en este mundo. Cristo está al mando. Cristo está del lado de los que están en la luz, de los que quieren el bien para la humanidad, porque si no, ¿de qué hubiera venido el Señor? Hay gente que dice, no, pero es que el Señor no vino por los seres humanos ya. Entonces, ¿por qué va a venir? ¿Va a venir por las riquezas tuyas, por todo el dinero que tú tienes? No. El Señor vino por la humanidad. Y ese es el mensaje que el Señor nos da hoy. Vivamos en luz. Sigamos la luz. El que está en luz no andará en tinieblas. Bendito y glorificado sea el nombre del Señor Jesucristo. Así que, amados hermanos, hemos llegado al final de este estudio, de esta hermosa enseñanza en la mañana de hoy. Esperando que haya sido de muchas bendiciones para todos ustedes. Compártanla con sus familiares, con sus amigos, porque esta enseñanza, este tipo de enseñanzas son para todos, hermanos. Aquí no hay privilegios, no hay privilegiados. Aquí es para el pobre, para el rico, para el cristiano, para el musulmán, para el evangélico, para el yavista, para el brujo, para el hechicero, para todos. Es la palabra, porque es la palabra, no es mía. Esa palabra no es mía, es del Señor Jesucristo, quien nos ama y nos ha amado aún antes de la fundación del mundo. Así que un abrazo fraterno para todos. Nos vemos el próximo domingo, Dios mediante, por este mismo canal de la red social de Facebook, a través del ministerio MEMIR, que significa Ministerio Evangelístico Misionero Internacional Restaurador, sin frontera por las almas. Así que fuerte abrazo para todos. Dios me les bendiga. Cuídense mucho y será hasta el próximo domingo. Bendiciones.